Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad podría estar equivocado. Que civilizaciones del pasado lograron cosas que hoy, con toda nuestra tecnología, apenas podemos comprender. Sabemos que hace millones de años los dinosaurios dominaban la Tierra, mientras los humanos ni siquiera existíamos. Esa es la línea temporal que nos han enseñado desde pequeños. Pero hay descubrimientos recientes, evidencias dispersas por todo el planeta que hacen tambalear esa certeza. Huellas humanas fosilizadas junto a criaturas que deberían haber desaparecido mucho antes de nuestra llegada. Estructuras de piedra talladas con una perfección que nuestras herramientas modernas apenas pueden igualar. Objetos tan delicados y avanzados que desafían cualquier explicación lógica sobre las capacidades de quienes vivieron hace miles de años. Hay quien dice que son anomalías, otros sugieren que podríamos estar ante pistas de un pasado mucho más complejo y sorprendente de lo que jamás imaginamos. Hoy vamos a explorar 5 de estos hallazgos que siguen sin respuesta. Misterios que nos obligan a preguntarnos si realmente conocemos nuestra propia historia. Empecemos por algo aparentemente sencillo, pero profundamente inquietante. Una huella en la arena. Puede sonar trivial, pero cuando esa huella tiene miles de años y aparece en un lugar donde no debería estar, la cosa cambia. En el año 1930, un equipo de arqueólogos, dirigido por un tal Dr. Roberts, estaba explorando las dunas de arena blanca de Nuevo México. Buscaban rastros de actividad humana antigua, esperando encontrar lo típico. Herramientas de piedra, restos de cerámica, quizá algún antiguo campamento. Nada fuera de lo común. Pero mientras peinaban las dunas, algo llamó su atención. Entre las ondulaciones de arena blanca, el Dr. Roberts notó unas marcas en el suelo. Al principio parecían huellas normales, tal vez recientes. Pero cuando se agachó a examinarlas más de cerca, algo no encajaba. Eran huellas humanas. Eso estaba claro por la forma del pie, los dedos, el talón. Sin embargo, la manera en que estaban distribuidas y la profundidad de las marcas sugerían algo extraño. Parecía como si adultos hubieran caminado junto a criaturas que, según todo lo que sabemos, llevaban millones de años extintas. El equipo comenzó a documentar cada huella con precisión casi obsesiva. Medían, fotografiaban, hacían mapas detallados. Y conforme avanzaban, encontraron más pistas desconcertantes. Había otras marcas, otras pisadas que no coincidían con ninguna especie viva en la actualidad. Y lo más extraño, corrían paralelas a las huellas humanas, como si ambos, humanos y estas criaturas desconocidas, hubieran caminado juntos por esa arena hace muchísimo tiempo. El Dr. Roberts entendía la magnitud de lo que tenía delante. Si aquellas huellas eran auténticas, si realmente pertenecían a la época que parecían indicar, entonces todo lo que sabíamos sobre la migración humana y la vida prehistórica podría necesitar una revisión completa. Décadas después, las huellas de White Sands siguen siendo un enigma. Algunos investigadores las consideran una anomalía geológica, algo mal interpretado. Otros, sin embargo, ven en ellas la posibilidad de que hubo un momento en la historia que aún no comprendemos del todo. Un instante fugaz en el que dos tiempos se cruzaron de forma imposible. Pero las huellas en la arena son solo el comienzo. Hay estructuras en este planeta que parecen desafiar las leyes de la física y la lógica. En la primavera de 1950, un guía local cerca de Pumapunku, en Bolivia, le contó a un arqueólogo sobre unas formaciones de piedra extrañas que solo eran visibles al amanecer en una colina remota. Intrigado, el equipo decidió investigar. Salieron antes del alba, caminando por terrenos empinados cubiertos de niebla, siguiendo senderos que pocos habían recorrido antes. Cuando finalmente llegaron a la cima, lo que vieron los dejó sin aliento. Muros enormes se extendían por toda la ladera de la colina. Cada piedra masiva estaba tallada con una precisión asombrosa, encajando perfectamente con sus vecinas sin necesidad de mortero, sin espacios, sin explicación aparente. Algunas de esas piedras pesaban hasta 200 toneladas. Piensa en eso por un momento. 200 toneladas de roca tallada,
transportada y colocada en su lugar siglos antes de que existiera la maquinaria moderna. Cada junta, cada superficie parecía deliberada, como si hubiera sido diseñada para resistir terremotos, el paso del tiempo y las inclemencias del clima durante milenios. El equipo midió cada unión, examinó cada corte, documentó el sitio con detalle. Cada ángulo parecía intencional, pensado para durar. La artesanía era distinta a cualquier cosa que hubieran visto antes, pero había algo más. Al estudiar la orientación de los muros, notaron que parecían alinearse con eventos celestiales. El sol naciente, los solsticios, ciertos patrones de estrellas. Era como si los constructores no solo entendieran de arquitectura, sino que también tuvieran un conocimiento avanzado de astronomía, tejiendo el cosmos en su construcción. Conforme exploraban más, el equipo empezó a notar patrones sutiles, cortes que encajaban entre sí como piezas de un rompecabezas, superficies de piedra pulidas con tal precisión que parecía casi imposible sin herramientas modernas. Cada nuevo descubrimiento profundizaba el enigma. ¿Quiénes fueron los arquitectos de estos muros? ¿Cómo transportaron y tallaron piedras tan masivas? ¿Y por qué construir aquí, en un lugar tan remoto y escondido? Estas preguntas nos llevan a un tema recurrente en estos misterios: la precisión. Y cuando hablamos de precisión, hay un hallazgo que destaca de manera especial. A principios de los años 60, en lo profundo de los refugios rocosos de Bhimbetka, en el centro de India, un grupo de exploradores tropezó con una cueva que había permanecido intacta durante miles de años. Mientras avanzaban cuidadosamente entre las sombras, algo diminuto captó la luz. Eran objetos pequeños esparcidos por el suelo de la cueva, casi invisibles a primera vista. Al inspeccionarlos más de cerca, se dieron cuenta de que eran herramientas microlíticas, instrumentos en miniatura tallados con una precisión tan extrema que resultaba difícil creer que humanos de esa época pudieran fabricarlos. Cada borde, cada muesca, cada ranura parecía meticulosamente moldeado, como si hubieran sido creados con un nivel de destreza que desafiaría incluso a artesanos modernos. La cueva reveló más sorpresas con cada paso. Las herramientas estaban dispuestas en patrones. Algunas parecían deliberadamente almacenadas para uso futuro. Su escala era tan pequeña que el más mínimo error habría podido romperlas. Sin embargo, allí estaban, perfectamente conservadas a través de milenios. Inmediatamente surgieron preguntas. ¿Cómo se usaban estas herramientas en la vida diaria? ¿Eran para cazar, para crear otros objetos, o tal vez tenían un propósito ceremonial? Y lo más desconcertante de todo, ¿cómo lograron humanos que vivieron hace miles de años alcanzar semejante precisión sin la ayuda de tecnología avanzada? Los intentos de replicar estas herramientas hoy en día a menudo fracasan. Incluso con todo nuestro conocimiento moderno, resulta casi imposible recrearlas sin destruir su delicada estructura. Y si las herramientas microscópicas te parecen extrañas, prepárate para lo que viene. Porque hay algo aún más desconcertante. A principios de los años 60, en el árido desierto peruano, se descubrió una cueva que había permanecido oculta durante siglos. Los exploradores esperaban encontrar representaciones simples, escenas de caza, animales, aldeas talladas en piedra. Lo habitual en arte rupestre antiguo. Pero cuando el polvo fue retirado, una escena asombrosa se reveló ante sus ojos. Los grabados mostraban humanos operando máquinas voladoras, planeadores, algo parecido a helicópteros primitivos, e incluso artefactos sorprendentemente similares a aviones modernos. Algunas figuras estaban grabadas vistiendo lo que parecían trajes protectores. Sus manos agarraban palancas y controles en pleno vuelo, como si hubieran quedado congeladas en el tiempo. Cada talla revelaba una atención al detalle notable. Alas, cabinas, paneles de control cuidadosamente moldeados. Las figuras humanas estaban posicionadas de maneras que sugerían comprensión del equilibrio, el movimiento y la mecánica. Los grabados no solo representaban vuelo, capturaban la esencia de alguien pilotando activamente una máquina compleja, algo que se supone imposible para humanos de hace miles de años.
La escala de la colección añadía otra capa de misterio. Cientos de piedras mostraban varias máquinas, desde pequeños planeadores hasta dispositivos aéreos más grandes y complejos. Los patrones a través de los grabados sugerían experimentación, observación y un conocimiento que parece muy adelantado para su tiempo. Ahora bien, es importante aclarar que muchos arqueólogos consideran estas piedras controvertidas. Algunos sugieren que podrían ser falsificaciones modernas o interpretaciones exageradas de símbolos más simples. Sin embargo, otros investigadores argumentan que el desgaste y la pátina de las piedras sugieren antigüedad genuina. La verdad es que no hay consenso, y eso es precisamente lo que hace este descubrimiento tan fascinante. Estamos ante algo que desafía nuestras suposiciones, que nos invita a preguntarnos qué es posible y qué no. Y justo cuando piensas que ya has visto todo, aparece algo que combina arte, ciencia y una comprensión de la materia que parece imposible para su época. Mientras catalogaban artefactos en una tumba romana olvidada hace mucho tiempo, un pequeño equipo de investigadores se topó con algo que los hizo detenerse en seco. Entre cerámica rota y reliquias cubiertas de polvo había una delicada copa de vidrio. Su tallado era tan fino que podría haberse confundido con decoración ordinaria, de no ser por lo que sucedió a continuación. Cuando la luz del sol se filtró por la estrecha abertura de la tumba, la copa se transformó. El verde profundo de su vidrio cambió casi mágicamente a un rojo brillante, justo ante los ojos del equipo. El color estaba tejido en el material mismo, creado con partículas microscópicas de oro y plata que dispersaban la luz de maneras que incluso los científicos modernos encuentran desconcertantes. Los investigadores la examinaron desde todos los ángulos, sosteniéndola, inclinándola, trazando sus dedos sobre los grabados. Cada movimiento revelaba nuevas facetas, nuevos reflejos. ¿Cómo pudieron artesanos de hace siglos crear algo tan avanzado, tan preciso, sin las herramientas o el conocimiento que damos por sentado hoy? Este no era simplemente un objeto de belleza. Era un misterio codificado en luz y materia. Un artefacto que desafiaba las limitaciones de su tiempo. Lo que hace esta copa tan especial es que requiere un entendimiento de nanotecnología, de cómo las partículas a escala microscópica interactúan con la luz. Ese tipo de conocimiento no debería existir en la antigua Roma, y sin embargo, allí estaba, brillando con colores imposibles. Cada uno de estos 5 descubrimientos nos enfrenta a la misma pregunta incómoda. ¿Realmente sabemos tanto como creemos sobre nuestro pasado? Las huellas junto a criaturas extintas, los muros de piedra perfectamente alineados con las estrellas, las herramientas microscópicas de precisión imposible, los grabados de máquinas voladoras y la copa que desafía las leyes de la óptica. Todos ellos nos obligan a considerar la posibilidad de que hubo momentos en la historia donde el conocimiento humano alcanzó alturas que luego se perdieron, olvidadas en el polvo del tiempo. Algunos científicos argumentan que estas anomalías tienen explicaciones racionales que aún no hemos descubierto. Otros sugieren que podríamos estar subestimando gravemente las capacidades de nuestros ancestros. Y hay quienes van más allá, proponiendo teorías sobre conocimientos transmitidos de civilizaciones aún más antiguas, o incluso contactos con culturas externas que desconocemos. Lo fascinante de estos misterios no es solo lo que revelan, sino lo que ocultan. Cada respuesta potencial abre 10 nuevas preguntas. Si las huellas de White Sands son auténticas, ¿qué otras suposiciones sobre la cronología humana podrían estar equivocadas? Si los constructores de Pumapunku tenían conocimientos astronómicos avanzados, ¿qué más sabían que hemos olvidado? Si las herramientas microlíticas de India muestran tal destreza, ¿qué otras técnicas dominaban aquellas civilizaciones antiguas y esos grabados peruanos? Si realmente representan máquinas voladoras, ¿estamos hablando de experimentación real o simplemente de imaginación artística? La copa romana nos recuerda que a veces lo más hermoso también puede ser lo más enigmático, un recordatorio de que la belleza y el misterio a menudo van de la mano. Lo que resulta claro es que nuestro planeta guarda secretos que apenas estamos comenzando a desentrañar. Bajo las arenas de desiertos olvidados, en cuevas escondidas entre montañas remotas,
en tumbas selladas durante siglos, yacen pistas de un pasado que se niega a ser completamente explicado. Y eso, en cierto modo, es emocionante. Nos recuerda que todavía hay maravillas por descubrir, enigmas por resolver, historias por contar. Estos 5 descubrimientos representan solo una fracción de los misterios que pueblan nuestro mundo. Por cada hallazgo documentado, probablemente hay docenas más esperando ser encontrados, enterrados bajo capas de tierra y tiempo. Y mientras sigamos buscando, mientras sigamos preguntando, mientras sigamos cuestionando lo que creemos saber, estaremos un paso más cerca de comprender la verdadera historia de la humanidad. Porque al final, estos misterios no son solo sobre el pasado, son sobre nosotros, sobre nuestra capacidad de asombro, nuestra sed de conocimiento, nuestra necesidad de entender de dónde venimos. Cada huella fosilizada, cada piedra tallada, cada herramienta antigua nos conecta con aquellos que vinieron antes, recordándonos que somos parte de una historia mucho más grande y compleja de lo que podríamos imaginar. Hay algo profundamente perturbador en la idea de que todo lo que hemos construido como civilización podría haber existido antes, no una vez, sino quizás varias veces a lo largo de milenios. La comunidad científica tradicional suele mantenerse firme en sus cronologías establecidas, pero hay voces disidentes, investigadores que se atreven a sugerir que la historia humana no es lineal, sino cíclica. Que hubo épocas de gran avance seguidas de colapsos catastróficos que borraron casi todo rastro de lo que existió antes. Esta idea no es nueva. Civilizaciones antiguas de todo el mundo compartían mitos sobre grandes diluvios, fuegos celestiales y edades perdidas donde los dioses caminaban entre los hombres. Los griegos hablaban de la Atlántida. Los sumerios describían el diluvio universal. Los hindúes narraban ciclos de creación y destrucción que abarcaban millones de años. Culturas separadas por océanos y montañas, sin contacto aparente entre ellas, contaban historias notablemente similares. Coincidencia cultural o memoria colectiva de eventos reales que marcaron a la humanidad entera. Esta es una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. Lo interesante es que algunos de estos relatos antiguos incluyen descripciones sorprendentemente detalladas de tecnologías que no deberían existir en esas épocas. El Vimana, por ejemplo, aparece en textos sánscritos como una máquina voladora capaz de viajar grandes distancias. Los textos describen su construcción, los materiales necesarios, incluso las rutas que podía tomar. Podríamos descartarlo como fantasía mitológica, pero la precisión de algunas descripciones resulta inquietante. Hablan de metales específicos, de fuentes de energía, de sistemas de navegación. Demasiado detalle para ser simple imaginación. En Egipto ocurre algo similar. Las pirámides de Giza han sido objeto de debate durante siglos. La teoría oficial sostiene que fueron construidas como tumbas para faraones, utilizando rampas de tierra y miles de trabajadores. Pero hay detalles que no terminan de encajar. La precisión matemática de su construcción, por ejemplo. Están alineadas con constelaciones específicas con una exactitud que requiere conocimientos astronómicos avanzados. Los bloques de piedra, algunos pesando más de 70 toneladas, fueron transportados desde canteras ubicadas a cientos de kilómetros de distancia. Y las cámaras internas tienen propiedades acústicas tan peculiares que algunos investigadores sugieren que podrían haber tenido funciones más allá de lo funerario. Hay grabados en el templo de Dendera que muestran lo que algunos interpretan como bombillas eléctricas. Relieves que parecen representar objetos cilíndricos conectados a cables, con figuras humanas manipulándolos. La egiptología convencional los explica como símbolos religiosos, representaciones de serpientes o rayos divinos. Pero la interpretación alternativa plantea una posibilidad fascinante. ¿Y si los antiguos egipcios realmente tuvieron acceso a alguna forma de iluminación artificial? No estamos diciendo que fuera electricidad como la conocemos hoy, pero quizás algún método químico o tecnología perdida que permitía iluminar espacios cerrados sin las limitaciones de las antorchas. Esto nos lleva a un concepto que suena casi imposible: la posibilidad de que conocimientos avanzados
fueran heredados de civilizaciones aún más antiguas. Platón mencionó que los sacerdotes egipcios le hablaron de registros que se remontaban miles de años antes de su tiempo, épocas en las que existían sociedades con sabiduría superior. Algunos investigadores proponen que hubo una civilización madre, una cultura avanzada que existió antes del último periodo glacial y que, al desaparecer, dejó fragmentos de su conocimiento dispersos por el mundo. Las estructuras megalíticas que encontramos en diferentes continentes presentan similitudes arquitectónicas difíciles de explicar. Desde Göbekli Tepe, en Turquía, datado en 11.000 años de antigüedad, hasta las construcciones polinesias, pasando por los monolitos de América del Sur. Todas comparten técnicas de construcción sofisticadas, cortes precisos en piedra dura, ensamblajes sin mortero, orientaciones astronómicas deliberadas. La pregunta es inevitable. ¿Desarrollaron estas técnicas de forma independiente o compartían un origen común, una fuente de conocimiento perdida en el tiempo? La datación por carbono 14 ha revolucionado la arqueología, pero también tiene limitaciones. Solo funciona con materia orgánica, y su precisión disminuye conforme más antiguos son los materiales. Esto significa que muchas estructuras de piedra no pueden ser fechadas directamente, sino solo a través de restos orgánicos encontrados cerca. Y aquí surge un problema. Un edificio puede ser mucho más antiguo que los artefactos hallados en su interior. Alguien pudo haber ocupado una estructura milenios después de su construcción original, dejando rastros que confunden la cronología real. Göbekli Tepe es un ejemplo perfecto de esto. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que los cazadores-recolectores del Neolítico no tenían la organización social necesaria para construir estructuras monumentales. Pero Göbekli Tepe desmontó esa teoría. Allí, grupos humanos que supuestamente vivían de forma nómada erigieron círculos de piedra masivos decorados con relieves complejos. Todo esto 11.000 años atrás, miles de años antes de que aparecieran las primeras ciudades según el modelo histórico convencional. Esto sugiere que la línea entre cazadores-recolectores y civilizaciones complejas no era tan clara como pensábamos. Quizás hubo pulsos de desarrollo, momentos en que grupos humanos lograron avances significativos que luego se perdieron por desastres naturales, guerras o cambios climáticos. La historia no sería entonces una escalera ascendente continua, sino una serie de picos y valles, de conocimientos ganados y olvidados. Los mapas antiguos añaden otra capa de misterio. El mapa de Piri Reis, creado en el año 1513, muestra la costa de la Antártida con un detalle sorprendente. Pero la Antártida no fue oficialmente descubierta hasta el año 1820. Y lo más extraño, el mapa parece mostrar la costa tal como se vería sin hielo, algo que no ha ocurrido en miles de años. Piri Reis afirmó que su mapa se basaba en fuentes más antiguas, en cartas náuticas que se remontaban a la época de Alejandro Magno o incluso antes. Si esto es cierto, alguien cartografió regiones del mundo mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. No estamos sugiriendo que esto sea prueba irrefutable de civilizaciones perdidas. Hay explicaciones alternativas, errores de interpretación, coincidencias cartográficas, o que las fuentes antiguas contenían información exagerada o mal copiada. Pero el hecho es que estos mapas existen, y su origen sigue siendo motivo de debate entre historiadores y cartógrafos. Luego están los artefactos fuera de lugar, objetos encontrados en estratos geológicos donde no deberían estar. El martillo de Londres, descubierto en Texas dentro de roca que supuestamente tiene millones de años. El mecanismo de Anticitera, un complejo dispositivo de engranajes encontrado en un naufragio griego del año 80 a.C., que algunos consideran una primitiva computadora analógica. Objetos como estos desafían nuestras suposiciones sobre las capacidades tecnológicas del pasado. El mecanismo de Anticitera es particularmente fascinante. Durante décadas, nadie supo qué era exactamente. Parecía demasiado avanzado para su época. Solo con tecnología de rayos X moderna, pudieron los científicos examinar su interior y descubrir un sistema de al menos 30 engranajes interconectados.
Se cree que se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses con décadas de antelación. La precisión de su fabricación sugiere que no era un invento único, sino parte de una tradición tecnológica más amplia que simplemente no ha sobrevivido en el registro arqueológico. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad del conocimiento. Vivimos en una era digital donde la información se almacena en servidores y dispositivos electrónicos, pero esa información es vulnerable. Un pulso electromagnético masivo, un colapso de infraestructuras, y gran parte de nuestro conocimiento podría desaparecer en cuestión de años. Dentro de 1000 años, ¿qué quedaría de nuestra civilización si ocurriera un cataclismo global? Probablemente solo estructuras de piedra y metal, objetos que resistieran el paso del tiempo. Y las futuras generaciones podrían mirar esos restos sin comprender realmente qué fuimos capaces de lograr. Quizás eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, mirando los restos de civilizaciones que fueron más complejas de lo que podemos imaginar, intentando reconstruir su historia a partir de fragmentos incompletos. No todas las teorías alternativas son correctas, por supuesto. Muchas carecen de evidencia sólida y se basan en especulación. Pero eso no significa que debamos descartar todas las preguntas incómodas. La ciencia avanza precisamente cuando nos atrevemos a cuestionar lo establecido. Cuando seguimos buscando respuestas, incluso frente a misterios que parecen imposibles de resolver. La paradoja del progreso humano nos confronta con una realidad incómoda. Hemos asumido durante generaciones que nuestra civilización representa la cúspide del desarrollo tecnológico y cultural. Sin embargo, cada vez que los arqueólogos excavan un poco más profundo, cada vez que exploramos regiones remotas del planeta, aparecen indicios que desafían esa narrativa tan cómoda. Estructuras que no deberían existir. Conocimientos que parecen fuera de lugar. Tecnologías que lucen imposibles para su época. Tomemos el caso de las baterías de Bagdad. En 1936, trabajadores de la construcción en Irak descubrieron vasijas de cerámica que contenían cilindros de cobre y barras de hierro. Al principio, nadie les prestó demasiada atención. Eran objetos curiosos, sí, pero aparentemente sin mayor relevancia. Hasta que un ingeniero alemán llamado Wilhelm König las examinó con más detalle y propuso algo revolucionario. Esas vasijas, según él, podrían haber funcionado como pilas eléctricas primitivas. Cuando se llenaban con algún electrolito, como vinagre o zumo cítrico, generaban corriente eléctrica. Los experimentos modernos confirmaron que el diseño era viable. Las réplicas producen entre medio voltio y 2 voltios de electricidad, suficiente para electroplacar metales o generar pequeñas descargas. La pregunta obvia es, ¿para qué necesitaban los antiguos mesopotamios electricidad hace 2000 años? La respuesta oficial es que probablemente no eran baterías en absoluto, sino simples contenedores para pergaminos sagrados. Pero la configuración de los materiales, la disposición precisa de cada componente, sugiere intencionalidad. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo al ensamblar esos objetos. Sigamos hacia el este. En China, durante excavaciones en la provincia de Jiangsu, aparecieron tuberías de metal incrustadas en roca sólida. No estaban simplemente apoyadas sobre la piedra o enterradas en sedimento blando. Estaban literalmente fundidas dentro de formaciones rocosas que, según los geólogos, tienen millones de años de antigüedad. Las tuberías muestran señales claras de manufactura deliberada. Paredes uniformes, dimensiones consistentes, composición metálica compleja que incluye hierro y trazas de otros minerales. Sin embargo, no hay consenso sobre su origen. Algunos investigadores sostienen que podrían ser formaciones naturales mal interpretadas, estructuras geológicas que casualmente adquirieron forma tubular. Otros argumentan que la regularidad y simetría de las tuberías desafían cualquier explicación natural. Este tipo de hallazgos plantea un dilema filosófico además de científico. Si realmente existen objetos manufacturados incrustados en estratos geológicos antiguos, entonces nuestra comprensión de la historia humana necesita revisión radical.
o bien humanos, existieron mucho antes de lo que creemos. O bien hubo otras entidades inteligentes capaces de metalurgia avanzada en épocas prehistóricas. Ambas posibilidades suenan imposibles según el paradigma actual, pero la evidencia física está ahí, esperando explicación satisfactoria. Hay otro misterio fascinante en las líneas de Nazca. Todos hemos visto imágenes de esos geoglifos gigantescos trazados en el desierto peruano. Figuras de animales, formas geométricas, líneas perfectamente rectas que se extienden por kilómetros. La teoría convencional dice que fueron creadas por la cultura Nazca entre los años 400 y 650 después de Cristo, probablemente con fines ceremoniales o astronómicos. Pero hay aspectos que resultan difíciles de explicar con esa interpretación simple. Primero, la escala. Algunas de estas figuras miden más de 200 metros de largo. Solo son completamente visibles desde el aire, desde alturas que los Nazca supuestamente nunca alcanzaron. Esto ha llevado a teorías sobre globos aerostáticos primitivos, aunque no existe evidencia arqueológica sólida de su uso. Segundo, la precisión geométrica. Muchas de las líneas son perfectamente rectas a lo largo de varios kilómetros, atravesando colinas y valles sin desviarse. Mantener esa rectitud sobre terreno irregular requiere conocimientos de topografía y técnicas de medición sofisticadas. Tercero, y quizás más intrigante, está la orientación astronómica. Algunas líneas apuntan con exactitud notable hacia puntos donde el sol sale o se pone durante solsticios y equinoccios. Otras parecen alinearse con constelaciones específicas. Esto sugiere que los creadores de Nazca no solo tenían capacidad artística, sino también comprensión profunda de astronomía y geometría celeste. Para una cultura que oficialmente no tenía escritura desarrollada ni herramientas metálicas avanzadas, es un logro sorprendente. Pero las líneas de Nazca no son únicas. Por todo el mundo encontramos geoglifos similares, aunque menos conocidos. En Kazajistán existen estructuras de tierra con formas geométricas complejas, visibles únicamente desde gran altura. En el Amazonas, tecnología láser moderna ha revelado geoglifos ocultos bajo la selva, estructuras que permanecieron invisibles durante siglos. Todos comparten características similares: tamaño monumental, precisión geométrica, orientación astronómica deliberada. Es como si diferentes culturas, separadas por miles de kilómetros y siglos de tiempo, compartieran un manual de instrucciones común. Pensemos ahora en algo aparentemente mundano pero profundamente misterioso: el hormigón romano. Los ingenieros modernos llevan décadas intentando replicar la fórmula exacta del concreto utilizado por los romanos hace 2000 años. Estructuras como el Panteón o el Coliseo han resistido terremotos, guerras, erosión y el paso de milenios. Mientras tanto, nuestros edificios de hormigón moderno comienzan a deteriorarse después de 50 o 100 años. Claramente, los romanos sabían algo que nosotros hemos olvidado. Investigaciones recientes han descubierto que el secreto está en la composición química. Los romanos utilizaban ceniza volcánica de Pozzuoli mezclada con cal y agua de mar. Esta combinación creaba un material que no solo era increíblemente resistente, sino que se volvía más fuerte con el tiempo al reaccionar con el agua salada. Es un ejemplo perfecto de tecnología perdida, conocimiento práctico que existió, funcionó perfectamente durante siglos y luego desapareció de la historia humana. Solo ahora, con análisis químicos avanzados, estamos comenzando a comprender cómo lo hacían. Esto nos lleva a preguntarnos qué otros conocimientos prácticos se han perdido. La civilización maya desarrolló un sistema matemático que incluía el concepto del cero, algo que Europa no adoptaría hasta siglos después. Crearon calendarios de precisión asombrosa, capaces de predecir eclipses y ciclos planetarios con exactitud, que rivaliza con cálculos modernos. Y luego, en algún momento del siglo IX, colapsaron. Ciudades enteras fueron abandonadas, tragadas por la selva. El conocimiento acumulado durante siglos se dispersó, fragmentado entre poblaciones supervivientes que ya no tenían los recursos
ni la organización para mantenerlo completo. Los vikingos navegaban el Atlántico Norte usando piedras solares, cristales de cordierita, que les permitían localizar el sol, incluso en días nublados. Este conocimiento práctico de navegación astronómica se perdió con el tiempo, reemplazado por brújulas magnéticas. Solo recientemente hemos redescubierto cómo funcionaban esas piedras solares, validando experimentalmente lo que antes parecía solo leyenda. En la India existe un pilar de hierro en Delhi que tiene más de 1600 años de antigüedad y nunca se ha oxidado. Está expuesto a la intemperie, a monzones y humedad extrema, condiciones que deberían haber corroído el metal hace siglos. Análisis metalúrgicos revelan que fue forjado con una pureza de hierro extraordinaria y recubierto con una capa protectora de fosfato que se regenera continuamente al reaccionar con la atmósfera. Es tecnología metalúrgica avanzada, aplicada en el siglo IV después de Cristo, mucho antes de que la Revolución Industrial desarrollara técnicas similares en Europa. Todos estos ejemplos comparten un patrón común. Son tecnologías funcionales, prácticas, que resolvían problemas reales de manera efectiva. No son fantasías ni mitos. Son objetos físicos que podemos tocar, medir, analizar. Y sin embargo, desafían nuestras suposiciones sobre las capacidades de civilizaciones antiguas. Nos obligan a reconocer que el progreso tecnológico no es lineal ni inevitable. El conocimiento puede ganarse y perderse. Las civilizaciones pueden ascender a grandes alturas y luego colapsar, llevándose consigo secretos que tardaremos siglos en redescubrir. La historia de la Biblioteca de Alejandría es emblemática en este sentido. Durante siglos fue el repositorio más grande de conocimiento del mundo antiguo. Contenía cientos de miles de manuscritos, textos sobre matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, ingeniería. Y luego fue destruida, probablemente en múltiples incendios, a lo largo de varios siglos. Con ella desaparecieron tratados científicos, mapas detallados, registros históricos que nunca fueron recuperados. Solo conocemos algunos de esos textos perdidos porque otros autores los mencionaron en sus propias obras. Pero el contenido real, el conocimiento específico que contenían, se esfumó para siempre. Imaginad cuántas otras bibliotecas, cuántos otros repositorios de conocimiento han desaparecido a lo largo de la historia. Los mayas quemaron sus propios códices durante la conquista española, destruyendo registros invaluables. Las bibliotecas de Bagdad fueron saqueadas durante invasiones mongolas. Monasterios tibetanos con textos antiguos fueron arrasados. Cada pérdida representa conocimiento irrecuperable, perspectivas únicas sobre el mundo que nunca podremos recuperar completamente. Y aquí está el punto crucial. No necesitamos invocar civilizaciones perdidas de Atlántida, ni visitantes extraterrestres para explicar estos misterios. Los humanos antiguos eran tan inteligentes como nosotros. Tenían la misma capacidad cerebral, la misma curiosidad, la misma creatividad. Lo que no tenían era la acumulación continua de conocimiento que nosotros damos por sentada. Cada generación tenía que transmitir su sabiduría a la siguiente, y en ese proceso siempre se perdía algo. Técnicas que parecían obvias para los maestros podían no ser comprendidas completamente por los aprendices. Conocimientos especializados podían desaparecer si los expertos morían antes de entrenar sucesores. La escritura ayudó a preservar información, pero incluso los textos escritos son frágiles. Papiros se pudren. Tablillas de arcilla se rompen. Pergaminos se queman. Y lo más importante, los idiomas cambian. El egipcio jeroglífico fue incomprensible durante más de 1000 años hasta que Champollion descifró la piedra de Rosetta. El lineal A de Creta sigue sin traducirse hoy en día. Textos mayas permanecieron indescifrados hasta mediados del siglo XX. Cada idioma perdido representa potencialmente bibliotecas enteras de conocimiento que ya no podemos acceder. Así que cuando encontramos evidencia de tecnologías sorprendentes en el pasado, no deberíamos asumir automáticamente que son imposibles o fraudulentas. Deberíamos reconocer que estamos mirando los fragmentos sobrevivientes de tradiciones técnicas que una vez fueron mucho más amplias. Como ver solo la punta de un iceberg
y tratar de imaginar la masa enorme oculta bajo el agua. Los objetos que han sobrevivido hasta hoy son solo una fracción minúscula de todo lo que existió. La madera se pudre, el textil se desintegra, el metal se corroe. Solo la piedra y la cerámica tienen probabilidades razonables de perdurar milenios. Esto significa que nuestra visión de las civilizaciones antiguas está fundamentalmente sesgada hacia sus aspectos más duraderos y monumentales. Vemos templos y tumbas porque fueron construidos para durar, pero toda la riqueza de la vida cotidiana, las herramientas comunes, los objetos prácticos, la tecnología funcional, todo eso ha desaparecido. Es como intentar entender nuestra civilización actual mirando solo catedrales y monumentos, sin acceso a computadoras, vehículos, electrodomésticos o cualquier otro artefacto moderno. La imagen sería incompleta y profundamente distorsionada. Por eso, cada nuevo descubrimiento arqueológico es tan valioso. Cada artefacto preservado milagrosamente, cada texto traducido, cada estructura excavada nos da una ventana diminuta hacia mundos perdidos. Y ocasionalmente, esas ventanas revelan sorpresas que nos obligan a reconsiderar suposiciones básicas. La copa romana con nanotecnología, las baterías de Bagdad, las tuberías chinas, el hormigón romano autorregenerativo. No son fantasías ni invenciones modernas. Son evidencia tangible de que los humanos del pasado eran capaces de innovaciones notables, de resolver problemas complejos con ingenio y creatividad. La lección final aquí no es que debamos abandonar el método científico o abrazar teorías conspirativas. Es exactamente lo opuesto. Deberíamos aplicar escepticismo riguroso, pero también mantener la mente abierta a posibilidades que desafían el paradigma establecido. La ciencia avanza cuando estamos dispuestos a revisar nuestras teorías frente a nueva evidencia, cuando reconocemos que nuestro conocimiento actual es provisional y siempre susceptible de mejora. Las preguntas sin respuesta no son amenazas, son oportunidades para aprender algo nuevo, para expandir nuestra comprensión del mundo y de nuestra propia historia. Y quizás, solo quizás, algunos de esos misterios antiguos contengan lecciones prácticas que podríamos aplicar hoy, conocimientos olvidados esperando ser redescubiertos y adaptados para resolver problemas modernos. Al final, estamos todos conectados a través del tiempo, herederos de una historia mucho más rica y compleja de lo que jamás imaginamos.